Ernesto Samper Pizano y Andrés Pastrana Arango, dos candidatos de los partidos tradicionales en Colombia que estaban compitiendo en 1994 por la presidencia. Samper le gana por muy pocos votos a Pastrana y 4 años después Pastrana le gana por muy pocos votos a Horacio Serpa. Ustedes pueden notar que en la politiquería colombiana se utilizan mucho las mismas artimañas, que llegó el tiempo de la gente, que llegó el tiempo de la inversión, del desarrollo, que vamos a reducir el desempleo, que vamos a reducir la inflación, que vamos a invertir en los agricultores, que vamos a ayudar a los más necesitados. Eso decían en campaña Samper y Pastrana, y ambos tuvieron la oportunidad de gobernar. Ya hablamos un poco de César Gaviria, de cómo legalizó los paramilitares con las convivir, de cómo quebró empresas y logró posicionar multinacionales quebrando pequeñas empresas en Colombia. Y Samper proponía algo que supuestamente era distinto, porque Samper reconocía que la economía había quedado mal y supuestamente por partido el que continuaba las políticas de Gaviria era Samper, pero Pastrana parecía tener una propuesta más cercana a Gaviria en lo económico. El hecho fue que a Samper le entraron unos dineros calientes del cartel de Cali, lo que se conoció como el proceso 8000, y por eso Samper quedó manchado como narcopresidente. Más allá de su inteligencia o sus buenas intenciones, eso opacó bastante su gobierno. Voy a compartirles algo de ese escándalo del proceso 8000 de Ernesto Samper Pizano, que fue uno de los mayores escándalos de la historia reciente de Colombia. Conocido judicial y popularmente con el nombre de proceso 8000, su acusación principal remite a los vínculos señalados entre el narcotráfico y la clase política colombiana, específicamente entre el cartel de Cali y la campaña presidencial del entonces candidato Ernesto Samper Pizano. Tales acusaciones, reseñadas en el proceso y posteriormente difundidas por la opinión pública, tuvieron como preámbulo los señalamientos de vínculos del gobierno nacional con el grupo armado denominado Los Pepes, al que pertenecían integrantes del cartel de Cali, los diferentes intentos de negociación de algunos reconocidos narcotraficantes con el gobierno y la persecución intensiva de los integrantes del cartel del Valle por parte de un grupo élite dirigido por aquel entonces por el general Rosso José Serrano, el cual daría resultados a partir de 1995 con las capturas a Gilberto Rodríguez Orejuela, José Chepe Santa Cruz Londoño y Miguel Rodríguez Orejuela. Un señor de apellido Castillo en 1996 investigó esto. ¿Y quiénes asesinan a Pablo Escobar? Los Pepes, que eran aliados del paramilitarismo, del cartel de Cali y de las élites colombianas representadas en el bloque de búsqueda creado por César Gaviria. Y Samper fue ministro de César Gaviria. Y acá podemos notar la hipocresía en el discurso de Ernesto Samper Pizano, que decía que era muy importante una buena relación con Estados Unidos para luchar contra el narcotráfico. ¿Qué credibilidad tendría un presidente que tuvo
financiación del cartel de Cali, asociado con los Pepes que habían matado a Pablo Escobar. Salíamos del escándalo de Santofimio al escándalo de Samper. Y Samper es alguien que maneja buenos datos y buenos argumentos, pero este hecho lo dejó marcado. Incluso en este mismo gobierno de Samper asesinan al conservador Álvaro Gómez Hurtado, hijo del otrora presidente Laureano Gómez Castro, que ya lo analizamos acá. Y a Samper también se le acusó de ser uno de los autores intelectuales del magnicidio a Álvaro Gómez Hurtado. Incluso Samper ha sido el único expresidente colombiano que ha declarado ante la JEP. Y ante la JEP, Samper dijo que él no tenía que ver con el magnicidio a Álvaro Gómez Hurtado, como aseguran algunas fuentes, y la frase con la que Samper se sacó en limpio fue que todo fue hecho a sus espaldas, hablando como si uno tuviera muchas espaldas, uno tiene solo una espalda. O sea, que a él le metieron dinero del cartel de Cali, pero que fue a sus espaldas, y el que pagó cárcel por el escándalo del proceso 8000 fue el ministro Fernando Botero. Y también había una mujer que testificaría en contra de Samper y que Samper la puso la monita retrechera, y esta mujer fue asesinada, y también en extrañas circunstancias. Por eso acá vale la pena recordar esto: el poco favoritismo de Samper en los sondeos electorales previos hizo que los interesados en su triunfo inyectaran grandes sumas de dinero a su campaña, sobrepasando incluso el tope permitido, que era 4.000 millones de pesos. Fuentes como las analizadas por el periodista El Espectador Fabio Castillo, el mismo autor del libro que ya estudiamos acá de Los Jinetes de la Cocaína, sugieren que la campaña alcanzaría más de 11.000 millones de pesos. Es increíble la diferencia entre lo que le entró y lo que le podía entrar. O sea, una diferencia de 7.000 millones de pesos en 1994, una época en la que el peso no estaba tan devaluado. Del mismo modo, se cree que los Rodríguez moverían sumas de hasta 40.000 millones de pesos con el único fin de verse beneficiados con resoluciones de tipo político y jurídico. El escándalo del proceso 8000 estalló tras las elecciones presidenciales de 1994 debido a la información presentada ante los medios de comunicación por el candidato conservador Andrés Pastrana. Bueno, de las pocas cosas buenas que hizo Andrés Pastrana fue ayudar a denunciar el proceso 8000. Unas grabaciones que comprometían a la campaña liberal de Samper con dineros del cartel de Cali, acusación que sería negada por integrantes de la campaña y por los mismos narcotraficantes, pero que parecía corroborarse con los audios conocidos posteriormente en Colombia como los narcocassettes, que esos narcocassettes fueron compartidos con la opinión pública, y ahí se veía que el cartel de Cali se aportó dineros a la campaña de Samper. Esos narcocassettes fueron presentados por el mismísimo Pastrana, y en YouTube hay un video que se llama Narcocassette Hermanos Rodríguez Orejuela, y allí pueden encontrar ustedes las evidencias del escándalo de Samper. Y luego dice lo siguiente: un coronel que hacía inteligencia
fue el que le entregó los narcocassettes a Andrés Pastrana. Días después se reveló el contenido de las grabaciones, donde el periodista Alberto Giraldo mantenía una conversación con los hermanos Rodríguez Orejuela sobre la financiación de las campañas con dinero del narcotráfico. Posteriormente, se generó un rechazo generalizado a la actitud tomada por el entonces fiscal general de la Nación, Gustavo de Greiff, ante las pruebas presentadas por el candidato conservador Andrés Pastrana, pruebas que habían sido recaudadas antes del periodo electoral y que comprometían a la campaña liberal de Samper, pues el fiscal Gustavo de Greiff decidió archivar las investigaciones de los narcocassettes, considerando las pruebas manipuladas y editadas a conveniencia. Tal decisión se sumaba a la ya controvertida anulación de una orden de captura contra Gilberto Rodríguez Orejuela por el envío de 500 kilos de cocaína a Estados Unidos. El fiscal Gustavo de Greiff fue el primer fiscal que tuvo el país en esa nueva figura que se crea en la Carta Magna de 1991. Miren que la historia no se repite por hechos, pero sí por analogías. Es lo mismo que está pasando en este momento con el fiscal Barbosa, que todo lo que sea en contra de sus amigos, el fiscal Barbosa lo archiva. Que esto es contra Álvaro Uribe, vamos a archivarlo. Que esto es contra Luis Alfredo Ramos, vamos a archivarlo. Y por eso el fiscal Barbosa ha trasladado a 3 fiscales como Cardona, Setién y Angélica Monsalve, la fiscal del Hierro, porque han estado investigando procesos contra sus amigos, contra el hijo del parapolítico Luis Alfredo Ramos, contra Álvaro Uribe Vélez por calumniar al periodista Daniel Coronel al tratarlo de narcotraficante, contra clanes que se han visto en escándalos en Bogotá. Entonces miren, que desde esta época la Fiscalía ha tenido esta complicidad con el crimen, con la corrupción. La Fiscalía es una institución que desde la época de Gustavo de Greiff tiene esa negligencia, esa indiferencia y esa complicidad con la mafia. Sin embargo, la salida de Gustavo de Greiff y la llegada de Alfonso Valdivieso a la Fiscalía el 26 de julio de 1994 cambia el rumbo de la justicia al reabrir en diciembre del mismo año las investigaciones relacionadas con el proceso 8000. Estas investigaciones ampliaron su panorama con la captura a Guillermo Palomari, quien fuera oriundo de Chile y considerado el contador principal del cartel de Cali, y al que se le incautaron documentos que vinculaban personas y empresas nacionales con los narcos del Valle. Asimismo, Palomari se convirtió posteriormente en testigo de la DEA y corroboró información acerca de los vínculos del cartel con la campaña de Samper. Bueno, eso también lo cuenta la revista Semana en un artículo publicado en 1995. En esta época la revista Semana realmente hacía críticas interesantes. No era una revista uribista ni propiedad de los Gilinski como en la actualidad. La repercusión internacional de tales acontecimientos llevaría a los funcionarios norteamericanos en marzo de 1996 a desertificar a Colombia en lo que era el proceso de lucha contra las drogas. En otras palabras, fue un llamado de atención que era castigado con la disminución de ayudas del gobierno americano en temas que iban desde lo económico hasta lo humanitario. Recuerden ese debate presidencial de 1994 de Samper contra Pastrana, en donde una de las preguntas que hacía Yamid Amad y el equipo de periodistas de CMI
y de QAP era cómo mejorar las relaciones internacionales con el gobierno de Estados Unidos. Y con este escándalo del proceso 8000, lo que decía Samper en esa campaña quedó siendo basura, porque Estados Unidos no iba a ayudar a alguien que ya estaba tildado de narcopresidente y de haber subido con dineros calientes. Además, ese mismo año se presentó la acusación formal del fiscal al presidente ante la Comisión de Acusaciones por ingreso de narcodineros a su campaña, atentados contra la fe pública, sobrepaso de topes de gastos, fraude a la ley electoral y obtención indebida de recursos del Estado y encumbramiento. Bueno, el fiscal Alfonso Valdivieso hizo lo correcto y por eso me atrevería a decir que ese es el mejor fiscal que hemos tenido en Colombia. De pronto Eduardo Montealegre hizo cosas buenas también, pero Alfonso Valdivieso se convirtió en un fiscal de hierro porque se enfrentó al cartel de Cali y a su presidente Ernesto Samper. Lamentablemente, la Comisión de Acusaciones es una entidad que es inepta porque tiene como tarea investigar a los presidentes, pero casi todas la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes son afines al presidente. Entonces, con Uribe no hacían nada, con Duque no hacían nada, y en este caso con Samper tampoco hacían nada. Por eso pagó cárcel Palomari, pagó cárcel el ministro Fernando Botero, pero Samper quedó impune, como pasó con Uribe. Pagó cárcel el ministro de Uribe, Sabas Pretel de la Vega, el ministro Diego Palacio, el ministro André Felipe Arias, el paramilitar Noguera, que era el que manejaba el DAS, Bernardo Moreno, el secretario de la presidencia. O sea, pagaron cárcel casi todos menos Uribe, y así pasó también con el escándalo de Samper. Pagaron cárcel los peces flacos y no el pez gordo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que gracias a la buena gestión del fiscal nuevo, Alfonso Valdivieso, Alberto Giraldo fue capturado en abril de 1995 y fue considerado el comunicador y testaferro del cartel de Cali. Fue acusado del delito de enriquecimiento ilícito y se hizo célebre por su participación en los famosos narcocassettes que probaron el escándalo del proceso 8000. Otro implicado, que fue Santiago Medina, fue capturado en julio de 1995. Este señor fue tesorero de la campaña a la presidencia de Ernesto Samper Pizano y también fue acusado por el delito de enriquecimiento ilícito y falsedad en testimonio. Y el mismo Santiago Medina señaló ante las autoridades que al presidente y a Fernando Botero Sea, ministro de Defensa de Samper, que ambos, tanto Samper como Botero, sabían el origen de las donaciones que hizo el cartel de Cali. Pero miren, este señor Santiago Medina dijo eso y Samper siguió impune. Miren toda la facilidad que tiene un presidente en Colombia de ser impune. Y curiosamente Samper decía en ese debate presidencial contra Pastrana que iban a luchar contra la impunidad. Y el narcotraficante, jefe del cartel de Cali, al lado de su hermano Gilberto, Miguel Rodríguez Orejuela, fue capturado en julio de 1995 y al momento de ser capturado se le incautaron unos documentos que vinculaban a distintos gremios empresariales con el cartel de Cali, y también se encontraron los nombres de los diferentes contribuyentes a la campaña presidencial Samper Presidente, entre los que están Juan Carlos Ramírez, alias Chupeta, Víctor Patiño
Fomeque, Henry Loaiza alias El Alacrán, Fanor Arizabaleta y los hermanos Arcángel de Jesús y Orlando Henao. Esto también lo denunció el periodista Fabio Castillo en una publicación de 1996. Y por su parte, la vinculación del entonces presidente Samper sería desmentida por el mismo Samper y sus copartidarios, asegurando que si habían ingresado dineros ilícitos, lo hicieron a las espaldas de Samper. Esto fue publicado en la revista Semana en 1996. Pero, de todas maneras, para septiembre del 95 y para julio del 96, fue citado ante la Cámara de Representantes. Primero ante la Comisión de Acusaciones y luego ante la Cámara en pleno. Y acá Samper rindió cuentas y en ambas sesiones Samper salió victorioso porque salió impune. Durante todo este proceso serían muchas las personalidades de la politiquería colombiana que fueron investigadas y condenadas. Hablemos de algunas de ellas. Fernando Botero, jefe de campaña de Samper y posterior ministro de Defensa, fue condenado por este delito a 64 meses de prisión. María Izquierdo, esta señora fue senadora, condenada a 56 meses por el delito de enriquecimiento ilícito. Gustavo Espinosa, otro que fue senador, condenado a 50 meses. Rodrigo Garavito Hernández, que fue representante de la Cámara por el departamento de Caldas, este fue condenado a 4 años y medio, también por el delito de enriquecimiento ilícito y de recepción de dineros calientes del cartel de Cali. Eduardo Mestre Sarmiento, otro que fue senador, condenado a 7 años por enriquecimiento ilícito. Gustavo Espinosa, otro que fue senador liberal del Valle del Cauca, condenado a 39 meses de prisión. Hugo Castro, este fue senador del Valle, condenado a 40 meses de prisión. José Guerra de las Priella, que fue representante por el departamento de Sucre, condenado a 40 meses. Jorge Ramón Elías Nader fue presidente del Senado y condenado a 2 años y 6 meses. Álvaro Benedetti fue presidente de la Cámara de Representantes y fue condenado a 50 meses de prisión. Orlando Vázquez Velázquez fue procurador general de la Nación, condenado a 7 años de prisión por financiar con dinero del cartel de Cali su campaña al Senado. Y el famosísimo Alberto Santofimio Botero, que fue el autor intelectual del magnicidio a Luis Carlos Galán y que hizo parte del cartel de Medellín y luego al cartel de Cali, que también fue senador, fue condenado a 55 meses de prisión. Y finalmente Santiago Medina fue condenado a 63 meses de cárcel. O sea, miren la cantidad de politiqueros que fueron condenados por este tema del presidente Samper, que entre otras cosas, el hombre tenía ideas buenas, pero que fueron empañadas por este escándalo que siempre lo persiguió. A Samper se la abona que por lo menos se retiró de la politiquería. Pastrana también fue acusado de recibir dinero del cartel de Cali, pero a Pastrana no se le pudo comprobar algo como a Samper. Sin embargo, Pastrana dejó el país prácticamente en quiebra, le entregó el país a los banqueros, a los más ricos, inventó impuestos antipopulares, fracasó en su proceso de paz en el Caguán, también porque los grupos paramilitares ya se habían unido en el 94 y era muy difícil mantener el orden, además porque hubo una noticia falsa de un collar bomba que supuestamente lo había puesto las FARC
y luego se comprobó que era delincuencia común. Pero gran parte de la opinión pública siguió creyendo que era las FARC y todavía hay uribistas que dicen que fue las FARC. O sea, es una noticia falsa de hace más de 20 años y hay uribistas que todavía dicen que es verdad. Y por eso se dañó el proceso de paz en el Caguán y Pastrana hizo dos cosas buenas, pero que no le quitaron el rótulo de ser un presidente con decisiones muy tontas, de muchas metidas de pata, de muchos despilfarros, y a pesar de que Pastrana fue crítico y ayudó a denunciar el proceso 8000 y de que intentó ese proceso de paz con las FARC, fracasó en el Caguán y le dejó la presidencia servida a Álvaro Uribe Vélez, que derrotó fácilmente a Horacio Serpa, que también había perdido con Pastrana en el 98. Entonces, por eso fue que murió el caudillismo en esos años, porque es que los líderes no eran tan carismáticos, tan persuasivos. Samper era muy inteligente, pero estaba muy manchado. Pastrana decía muchas tonterías y su único argumento era decir lugares comunes, como ustedes pueden apreciar. Entonces, esa fue la época en donde más se puso de moda de todos son malos, todos roban, hay que escoger el menos malo. Entonces, en el 94 el menos malo era Samper, pero resultó con el cartel de Cali. En el 98 el menos malo era Pastrana, que porque Serpa era cómplice del proceso 8000 de Samper, entonces eligieron a Pastrana que porque era bruto, pero era el menos malo. Y ya después llega Uribe y le gana a Serpa, aprovechándose también de la fama paramilitar y aprovechándose de que Serpa estaba curtido todavía por el proceso 8000.